La señora Margarita arrendaba habitaciones en su casa. No era una casa común y corriente, era una gran casa. Aquellas casas que habían sido construidas con mucho esfuerzo y dedicación por allá por la década del 40, 50, cuando se vendía el sitio, el terreno, y el potencial comprador, a medida que podía, iba construyendo partes de la casa. Son aquellas casas que hoy en día no se encuentran a muy buen traer, pero la señora Margarita la tenía muy bien cuidada. Sus hijos habían aportado mucho para mantenerla cómoda, agraciada, bien abrigadita. Y después de haber transcurrido muchos años, sus hijos se fueron independizando. Y la señora Margarita indudablemente no podía dejarse estar con una casa tan grande, con más de 5 habitaciones. Por lo tanto, decidió poner en arriendo aquellas habitaciones. Y poco a poco fueron llegando clientes. Primero estudiantes, la mayoría estudiantes de provincias, y cada cual en su cuarto. Hasta que llegó el personaje de esta historia, Don Giorgio. Don Giorgio, un hombre ya mayor, que requería habitación a lo menos 2 o 3 veces por semana, pues era un hombre de negocios y requería recorrer toda la zona central, especialmente los balnearios, pues vendía artículos eléctricos. Y su tono italiano, por supuesto, encantó a la señora Margarita y le ofreció la mejor pieza, aquella que estaba al final de la casa, con un baño propio. Don Giorgio quedó fascinado. Y cada 2, 3 días don Giorgio aparecía tipo 11 de la mañana, se excusaba y dormía toda la tarde. Compartía con todos los arrendatarios, contaba sus historias y con su acento italiano realmente encantaba a todos a la hora de la cena. Y pasadas las 10 de la noche u 11 de la noche, cada cual se retiraba. Y don Giorgio, antes de las 6, ya estaba en pie, preparándose para partir, a veces a Valparaíso, otras veces a San Antonio o a Viña del Mar, que eran trabajos por el día, pero otras veces partía más lejos, a Rancagua, a Copiapó, a Antofagasta, y ahí ya pasaban 2, 3 días de ausencia. Pero era exacto en el pago del arriendo, y la señora Margarita estaba realmente encantada con él. Si todos los arrendatarios fueran como él y no se retrasaran, realmente estaría cómoda. Fueron pasando las semanas, los meses, y se cumplió ya 1 año desde que don Giorgio había llegado. Y como una manera de agasajarlo, le preparó una cena especial. Los demás arrendatarios, casi la mayoría estudiantes, durante enero y febrero desaparecían. Y esas habitaciones quedaban dispuestas para turistas, viajeros ocasionales. Y doña Margarita los arrendaba y le iba muy bien por días. Y don Giorgio poco a poco comenzó a entender el trabajo y durante esos meses la ayudaba. Dejaba de lado sus compromisos laborales y estaba 3, 4 semanas de vacaciones ahí en la casa ayudándola, hasta que realmente hicieron una muy hermosa amistad. Era el maestro de la casa, pues ayudaba en la cocina,
preparando sus platos exquisitos de Italia. Era fontanero, arreglaba las cañerías, carpintero, arreglaba puertas, ventanas, se encaramaba al techo, labor bien compleja, pues era una casona grande de 2 pisos, y poco a poco fue adentrándose en la vida cotidiana de aquella casa, de doña Margarita, en fin. Y así fueron pasando los meses. A veces los estudiantes eran los mismos que regresaban a continuar sus estudios aquí a Santiago, y él desaparecía, como siempre, por sus labores en la costa, Valparaíso, Viña, San Antonio, etc. Así transcurrieron a lo menos unos 4 años, y fue fabuloso para todos, pues nunca dejaban de prestar atención a sus historias a la hora de la cena. Era realmente interesante, muy entretenido el hombre para contar historias. Hasta que un día desapareció. La señora Margarita tenía sus días precisos en que él regresaba de la costa o del sur, pues siempre sus viajes eran certeros: Rancagua, Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, Copiapó, Antofagasta, Arica. Y de ahí pasaban 2, 3, 4 días y regresaban. Y él le había dado el itinerario. Y pasó una semana sin saber de él. Con su celular empezó a buscarlo por todas partes. Incluso le pidió ayuda a sus inquilinos, que por favor le ayudaran, y les dio el teléfono. Y de vez en cuando lo llamaban. Don Giorgio Buffani. Giorgio Buffani fue a Carabineros y indicó que a lo mejor había sufrido algún accidente, desaparecido por desgracia alguna. Y Carabineros tomó nota y comenzaron a investigar. Doña Margarita era muy precavida, sacaba fotos, copias de los documentos, y ahí tenía la cédula de identidad de Giorgio. Y se las entregó a Carabineros. Y comenzó la investigación. Pasaron unas 24 horas o 48 horas hasta que Carabineros fue a la casa a conversar con ella, pues don Giorgio no existía, no estaba en los registros nacionales. El RUT pertenecía a otra persona, era una identidad falsa. Cuando ella se entera de esto, y más todavía los jóvenes estudiantes que vivían ahí con ella, que arrendaban, imagínense, ¿quién era? Identidad falsa, un narcotraficante, un espía, dijo uno de los más avesados y conspiranoicos de los jóvenes que ahí vivían. Los días pasaron y no se supo más de don Giorgio. En una cena habían tomado fotos y entregaron las fotos a la PDI. La PDI, con sus recursos, indudablemente trató de ver qué pasaba con esa persona que estaba ahí retratada, pero no hubo caso. Por más que buscaron, digitalizaron la imagen de mejor manera, no hubo forma de localizar a don Giorgio. Y así fueron pasando los meses, los años, y este asunto se olvidó. Hasta que un día sus hijos, que habían viajado lejos, se habían ido a Italia, porque ellos todos tenían ascendencia italiana, la invitaron. Ya la señora Margarita habían pasado años y consideró que debía darse un tiempo para ella,
y accedió a la invitación y partió a Italia, a Roma. Allá estaban ya sus hijos establecidos con sus familias. Y ella les contó la historia. Les contó la historia de su gran amigo Giorgio y le dio detalles. Y en esa oportunidad, cuando estaban sus hijos, que eran 3, con sus respectivas parejas, comenzaron a mirarse unos a otros, pues todos habían conocido a don Giorgio, que era el abuelo de todas ellas, de todas esas mujeres italianas que ahora eran las yernas. Y curiosamente las 3 eran hermanas, junto con ellos 3 hermanos, sus hijos, los hijos de Margarita. Y él había sido el abuelo de ellas 3. ¿Es creíble?